Muy buenos días, usuarios y usuarias de tu canal Somos Asamblea Radio. Como todos los viernes, hoy 4 de octubre del 2024, estamos con ustedes por acá, por este canal. Gracias a Dios, primero que nada, y a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez. De igual manera damos las gracias al licenciado José Perales, director de este canal de información Somos Asamblea Radio, la voz del Parlamento Nacional. Hoy está con nosotros en los controles nuestro hermano Charles Bonpargo. También viene por allí nuestro hermano Miguel Herrera de Izquierda 99.1 FM de La Guaira. Estará con nosotros dentro de poco Alirna Castillo, Franklin Silva, y como siempre nos acompaña en la fotografía y en la imagen nuestro hermano Gaspar Pinto, el mejor camarógrafo de Venezuela, modestia aparte. Y bueno, para mí es un inmenso orgullo estar con mi hermano Jairi Cucuyabuc, un hermano musulmán con quien hemos tenido la tarea en otros momentos de comunicar y de descolonizar el pensamiento desde la hermandad de los cristianos con los musulmanes. Lo que conozco del Islam lo he conocido gracias a mi hermano y a nuestro movimiento, que estamos hasta ahora en WhatsApp y en otras vías de comunicación, y nos identificamos como los creyentes. Dice el Islam, libro sagrado, que los creyentes se tienen que unir para anunciar la buena noticia del reino de Dios en la tierra. Yo lo creo. Yo también lo creo. Como cristiano lo creo, y en ese sentido respaldo a mis hermanos musulmanes en ese planteamiento. Yo soy el reverendo David Daniel, certificado de locución 41.897 y certificado de productor nacional independiente 27.297. Bueno, ya en la presentación de mi hermano Jairi y de nuestras hermanas hindú, que nos va a acompañar también en algún momento de esta entrevista, siempre y cuando se lo permitan los compromisos que tiene hoy, porque estamos preparando la marcha desde Altamira, en honor del pueblo palestino, en honor de su lucha, en honor de su mensaje de amor al mundo, en un contexto donde el sionismo, los imperialismos tratan de hacer desaparecer un pueblo digno, un pueblo heroico, un pueblo que se resiste a ser exterminado. Y por eso está conmigo mi hermano Jairi, que además es presidente de la Cámara Turca Venezolana, conocedor del Islam. Por supuesto, pues el vínculo que tiene con Venezuela tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la religión y también con el patrimonio, porque Jairi es un empresario exitoso, un hombre de familia, y acaba de ser parte de ese equipo organizador de la Feria Turquía-Venezuela en La Carlota. Y con eso queremos empezar, Jairi. Vamos a empezar con la parte más secular, la parte de la economía, de eso que te hace estar aquí en Venezuela siendo un sujeto activo de la vida política, social y económica de Venezuela. Bienvenido a Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Buenos días, Venezuela. Buenos días, pueblo de Venezuela. Bueno, la feria, ya esta es la segunda Expoferia de Turquía que realizamos este año, fue en Carlota. Fue un éxito. La primera la hicimos el año pasado en Poliedro. Mira, la relación entre Venezuela y Turquía, Daniel, ha empezado a crecer mucho desde que el presidente Erdogan de Turquía vino a visitar a Venezuela el año 2018. La relación comercial entre Venezuela y Turquía antes de los 2018 ni siquiera llegaba a 50, 100 millones de dólares anual. Ya de llegada del presidente, el año 2019 cerró más de
1.300 millones de dólares. Wow. Mira el salto. No llegaba ni siquiera a 100 millones y te saltaste de una vez 1.300 millones de dólares. Y desde esa fecha, 2018 para acá, las relaciones comerciales siempre fueron aumentando. Y este año también pensamos cerrarla en 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de feria? Este tipo de feria es importante traer a empresarios que no pueden viajar y no conocen a Turquía. Por eso nosotros traemos las empresas turcas, traemos los productos turcos aquí a Caracas, aquí a Venezuela. Los empresarios importadores de Venezuela van y le ven los productos y conversan directamente, hacen negociación directamente con las empresas turcas. Y de verdad, del año pasado para acá fue un éxito y pensamos repetir todos los años esta feria para alcanzar la meta, por lo menos estos últimos 3 años que viene, para alcanzar a 3.000 millones de dólares las relaciones comerciales entre Venezuela y Turquía. Excelente, cuando Jairi va escribiendo todo este inmenso avance, que obviamente es una bendición para nuestro país, yo no puedo dejar de recordar un trabajo que se hizo en el año 2019, 2020, con la entrada del COVID a nuestro país y lo que significó el aporte solidario de la Cámara Turca Venezolana al pueblo venezolano con lo que eran los alimentos en medio de la guerra económica y todos los problemas que estaba afrontando nuestro país. Yo soy testigo de eso porque conocí cuando ustedes estaban planificando esta acción y vale la pena reconocer aquí y recordar la memoria de nuestro hermano Darío Vivas, que era jefe de gobierno de Distrito Capital. Y le recibió. Y recibió esa ayuda y bueno, en este canal de la Asamblea tenemos un especial afecto por nuestro hermano, el diputado, jefe de gobierno de Distrito Capital, nuestro hermano Darío Vivas. Que descanse en paz. Que descanse en paz porque fue un hombre que aunque no era precisamente, pudiéramos decir, un religioso, era un hombre creyente porque, bueno, se dedicó a hacer el bien por su prójimo. Y hace aproximadamente 2 meses conmemoramos pues 4 años de su partida. Tengo que decir esto porque lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con la memoria, tiene que ver con las relaciones entre los hombres, tiene que ver con las relaciones de, sobre todo un hombre como tú, que se viene a muy temprana edad a Venezuela, hace su familia aquí en nuestro país, desarrolla una actividad económica y no perdió de vista lo que es unir la familia de Turquía con la familia de Venezuela. La vida está hecha para que desde nuestras espiritualidades nosotros aspiremos a hacer el bien. Y de lo que conozco del Islam, que admiro, tiene que ver con ese principio fundamental del Islam, que está contenido también en el cristianismo, que es no matar. Ese mandamiento de no matar en el Islam se traduce a que un hombre que salva a otro hombre salva a la humanidad entera. Entonces, partiendo de ese principio, hermano Jairi, ¿qué opinión te merece la situación que estamos viviendo hoy día con los ataques de Israel a muchas naciones, entre esos la más dolorosa, el ataque sostenido contra Palestina y la reacción de Irak y otros países, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un análisis en donde nuestros usuarios y usuarias puedan entender desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista del patrimonio, porque también hay intereses económicos, intereses históricos, culturales, sobre la motivación de Israel en hacer esto. Y sobre esa motivación quisiera que habláramos de el sionismo internacional, ¿verdad? Pero para darle paso a este segmento, vamos a una pausa y ya regresamos con su programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad por Somos Asamblea Radio. 5, 4, 3.
Para Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, desde Somos Asamblea Radio, con mi hermano en la fe, creyente Jairí Cuyabú, estamos conversando sobre la situación de conflicto y beligerancia que se vive en el contexto de los ataques del gobierno de Israel sobre la Franja de Gaza. Estamos conversando acerca de la conveniencia que tiene la deshumanizada visión política del gobierno de Israel para apalancar el sionismo internacional. ¿Qué visión tiene un hermano turco, practicante, creyente de la fe del Islam, de esta razón con la que nos pudiera a nosotros como venezolanos bolivarianos dar luces de la realidad de esta conflictividad que ya tiene casi 2 años, muchos asesinatos desde esta flagrante ataque, pero 70 y pico y más de historia en lo que ha sido el acoso a la Franja de Gaza? Los 3 libros sagrados, Daniel, como Torah, Evangelio y el Corán, los 3 dicen no matar. Los 3 religiones monoteístas que creemos en un solo Dios, y Dios en los 3 libros sagrados dice no matar y no lastimar a nadie. Como le dijo tú le dijiste hace rato, en el Corán, en un capítulo dice, un versículo dice, el que mata a un ser humano, mata a toda la humanidad. El que salva a un ser humano, la salva una vida, como que fue salvado a toda la humanidad entera. O sea, en nuestra religión, el matar y la guerra es prohibida. La única forma que si tú me vienes a agredir y me vienes a matar, ahí sí me da derecho a defenderme. Los judíos, no todos los judíos, porque hay judíos son creyentes de verdad que ellos dicen que no matar. Además, esos judíos dicen que los judíos no pueden tener un Estado, según la Torah de ellos, que no permite tener un Estado. Pero estos sionistas asesinos tienen un pensamiento que ellos son superior a las otras razas humanas. Y dicen que ellos son elegidos de Dios. Primero, todos vinimos de Adán y Eva. Y todos somos hermanos. Tú puedes ser un pensamiento diferente al mío, o tú puedes tener una religión diferente al mío, puedes tener una fe diferente al mío, pero tú y yo venimos del mismo madre y del mismo padre, que somos Adán y Eva. Tú tienes un solo nariz, yo tengo un solo nariz. Tú tienes 2 orejas, yo tengo 2 orejas. O sea, somos prácticamente iguales. Lo que pasa es que el problema de los sionistas, asesinos, porque son asesinos y terroristas, creen que ellos son superior a otras razas, y la otra raza Dios lo creó al beneficio, al servicio de ellos, y tienen ese pensamiento. Y según los sionistas, dice que en los libros de ellos, que han manipulado el libro Torah hoy el día, que Dios le prometió la tierra de Canaán, que empieza desde el Nilo, del río del Nilo, hasta el río Éufrates, que está en la mitad de Turquía. Y para ellos, todas aquellas personas que viven dentro de esa tierra de Canaán, para ellos, son ladrones e invasores. Y hay que matárselas y hay que sacárselas de ahí, para que ellos puedan crear su Estado, Imperio Israel. También tienen un pensamiento, ellos dicen que cuando recuperan todo el terreno de Canaán, van a construir otra vez de nuevo al templo de Salomón, que con el tiempo de los babilonios la han destrozado el templo. El sueño de ellos, conquistar toda la tierra de Canaán, y construir de nuevo el templo de Salomón, y piensan la llegada de Mesías. Lo que pasa es que ya Mesías llegó hace 2000 años, que es Jesús. Nosotros los musulmanes, como los cristianos, creemos a Jesús, y a Jesús llegó. Los Mesías que están esperando, esa gente, los sionistas asesinos,
Mesías solamente va a llegar cuando ellos se conquistan todo tierras Canaán y le sacan todos los invasores de tierras Canaán. Cuando crean el templo de Salomón, el Mesías que esperan ellos va a regresar. Por eso es que están haciendo todo ese desastre, están masacrando a un pueblo indefenso, a niños, a mujeres, a ancianos, a los hombres que no tienen ni siquiera un armamento para defender. Ahora, para crear el Estado de Israel, Daniel, porque ellos no tenían naciones, desde los imperios romanos, el imperio romano se convirtió cristiano, la sacaron a los judíos de los territorios de todos los romanos, que eran Europa y la parte de abajo. ¿Para dónde iban ellos? Más que todos los judíos de aquellos tiempos se fueron para Rusia, se fueron para arriba de Europa, una parte se fueron hacia del lado China. Como ellos no tienen nación, en los años 1800 hay un Theodor Herzl pensó y pensamiento de crear un Estado de Israel. Pero en ese tiempo la tierra palestina le pertenecía al Imperio Otomano. Y la única forma de crear un Estado de Israel hay que primero eliminar el Imperio Otomano. ¿Y cómo podemos eliminar el Imperio Otomano? Ese tiempo era fuerte. Ellos, involucrando con las políticas, porque ese tiempo también los judíos, como está hoy el día, tienen mucho poder económico, tienen mucha plata. Y hicieron alianza con los gobiernos de Europa, como Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, convocar la Primera Guerra Mundial, inventando una guerra con Alemania, y la jalan también Imperio Otomano como aliado de Alemania. Se da la guerra en el año 1914, duró 4 años la guerra, y Imperio Otomano y Alemania se pierde la guerra. Y la dividen, el Imperio Otomano, en 42 países. Ahí también nace la República de Turquía. Correcto. Y sale Irak, sale Siria, sale Líbano, sale Palestina. Los ingleses la agarran y la invaden a Palestina, y mientras tanto lo ponen el nombre de Palestina, porque ese tiempo ese estado del Imperio Otomano se llamaba Palestina. Le entregan esas tierras a las palestinas, empiezan a llevar los judíos que vivían en Rusia y en Europa, porque tenían un pensamiento ellos llevar la población judía a esas tierras para poder crear un estado, porque si no tienes población, ¿cómo tú puedes crear un estado? La Primera Guerra Mundial se sacaron es por ese detalle, para llevar a los judíos, meterse en las tierras palestinas. Como vieron que los judíos que vivían en Europa y en Rusia estaban muy bien posicionados, no querían ir a esas tierras que eran de desierto. Y le pensaron, porque necesitan crear el imperio, el Estado de Israel, inventaron la Segunda Guerra Mundial a través de Hitler. ¿Qué hizo Hitler? Los judíos que no querían ir a Israel empezó a masacrar, causando terror a la comunidad judía que vivían en Europa. Obligaron a ir a Israel. La abuela de mi esposa, la abuela de ella, vivía en Irlanda, era judía. Tenía como 15 o 16 años. A ella la agarraron con la fuerza y le llevaron a vivir a Palestina, a la tierra palestina, porque no se puede llamar tierra Israel, porque esa tierra es Palestina. Es Palestina. Y así la criaron en la Segunda Guerra Mundial, matando muchísimos millones de personas inocentes. O sea, este pensamiento sionismo es un pensamiento macabro. No existían redes sociales, los medios de comunicación favorables a los grandes intereses transnacionales. Ocurren los mismos asesinatos atroces en ese momento histórico, que no queremos soslayar con eso lo que está pasando ahora, pero es un ataque sistemático y continuado sobre la población que está en el territorio palestino, en la Franja de Gaza, por un espacio que desde la mala interpretación religiosa se asume
que es como para un pueblo predestinado, porque aquí debemos destacar la posición de los judíos ortodoxos, Exacto. que son duramente reprimidos por el gobierno judío cuando hablan de que más bien los musulmanes les ayudaron a ellos en la Segunda Guerra Mundial para que mucha gente no muriera, ¿no? Así es. Y son elementos de la historia que no nos cuentan, donde nos quieren hacer ver que no hay posibilidad de conexión entre los pueblos que profesan la fe de la Torá con el Corán y la Biblia, para mantenernos desunidos, para mantenernos dispersos como creyentes y para que las posiciones más malévolas, más perversas, que en este caso son las del sionismo y los imperialismos, triunfen. Ahora bien, en el contexto de esa relación de Turquía-Venezuela, yo me recuerdo que cuando estábamos creando el canal web de los creyentes, empezaron a llegar aquí las telenovelas turcas. Y quisiera pues que le aportaras un dato a nuestro pueblo de la necesidad de ver allí parte de lo que tú nos estás relatando. Por lo menos, hablando de las series turcas, las novelas turcas, Ertugrul lo pegó mucho aquí en Venezuela. Y cuando nosotros inauguramos ahorita la feria, el segundo Expo Feria de Turquía, el día miércoles que llegó el presidente Nicolás Maduro para inaugurar la feria, y la música que le pusieron cuando entró el presidente fue la canción de Ertugrul. Pero de verdad esa canción promueve el alma y el corazón, el cuerpo. Uno se siente lleno de lucha, pues. Y cuando entró el presidente Maduro lo pusieron esa música y todo el mundo, o sea, se cambió el ambiente del salón. Y las novelas turcas, hay uno precisamente que se trata del sionismo, se llama El último sultán, Abdulhamid, Sultán Abdulhamid, Imperio Otomano. Yo vi completico del primero hasta el último capítulo. Y de verdad lo recomiendo a toda la población venezolana que consiguen esa serie. Creo que ya están pasando en YouTube en español. Y ahí verán de verdad quiénes son verdaderos sionistas, macabros, asesinos. En esa serie, en el tiempo de Sultán Abdulhamid, la trataron y le explicaron muy bien qué se trata el sionismo en el mundo. Todo lo que está pasando hace 100 años, antes de la Primera Guerra Mundial, estamos pasando hoy en día. Y esa gente los sionismos nunca se duermen, nunca se descansan. Después que derrocaron al Abdulhamid, el último sultán, ahí estalló, después de 2-3 años, estalló la Primera Guerra Mundial, eliminaron el Imperio Otomano. Después que le eliminaron el Imperio Otomano, ese Medio Oriente jamás vivió ni un solo día en paz. Desde esa fecha para acá, lo que puro derramó es sangre. Interesante el aporte para nuestra cultura, patrimonio y espiritualidad desde esta perspectiva que tiene que ver, no sé, el pensamiento colonial nos dice que los negocios, la política y la religión no tienen ninguna relación, pero aquí estamos demostrando la interconectividad. Por eso ese pensamiento que dice que cuando la religión no sirve para la liberación, se convierte en opio de los pueblos, o sea, adormece. La religión tiene que servir para liberar. Vamos a otro segmento para hablar de la influencia del Islam y de la cultura en la humanización de nuestra especie humana, porque causas dignas de lucha y de admiración, como lo acabas de decir, con esa banda sonora. El presidente venezolano es un hombre muy musical porque es un hombre de la cultura y de verdad hubiera querido estar allí para ver ese momento una experiencia maravillosa, de verdad, de conexión espiritual a través de la música. Esto es cultura, patrimonio y espiritualidad. Y también podemos hablar hoy en día
Seguimos acá en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad con mi hermano Jaigiri Cucuyabut de nuestro movimiento Los Creyentes. Nosotros somos activistas en un movimiento que tiene que, ¿cuántos años ya, Jairi? Tenemos como 10 años de trabajo. ¿Y qué hacemos en Los Creyentes? En Los Creyentes recibimos a toda denominación religiosa, santero, babalao, hindú, Hare Krishna, cristianos, católicos vaticanos, católicos anglicanos, y nuestros hermanos musulmanes, que son la mayoría que estamos aprendiendo árabe, porque a veces nos comparten unos videos bien interesantes. Y bueno, yo me he preocupado por aprender el turco, y estoy por ahí en un grupo también aprendiendo un poco de turco, estamos aprendiendo el abecedario. Bueno, ¿cuál es la palabra que aprendiste en turco? Dime unos cuantas palabras para ver. No me raspe en público, después me hace el examen, porque estamos hablando de cultura y vamos a hablar del Islam, ¿verdad? Porque mucha gente cree que, como decías tú, en el Salón Ezequiel Zamora hace unas semanas, cree que cuando le hablan de musulmán, ya vienen a poner una bomba. Y vamos a decolonizar el pensamiento con respecto a eso, y quisiera que nos hablaras del Islam, de los principios del Islam, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento a nuestras hermanas las mujeres. Mira, Daniel, la religión islámica de verdad es una religión hermosa y es una religión de paz. Bueno, la palabra Islam significa es la paz. O sea, la palabra contexto del Islam significa la paz. Cuando tú llegas a un lugar, a donde tú llegas, siempre a un país musulmán, le dices, Salam Aleikum. La paz de Dios está contigo. Donde tú vayas a comprar un zapato, tú entras a un local, dices, Salam Aleikum. Tú vayas para una emisora que van a entrevistar, donde tú llegas, dices, Salam Aleikum. Tú entras a una visita de un familiar, de una tía, donde llegas, te dices, Salam Aleikum. O sea, cada rato nombramos la paz, que sea la paz de Dios está contigo. O sea, una religión tan sana y tan religión de paz. Dicen que no solo los musulmanes son terroristas. Vuelvo y repito, el Corán prohíbe matar a la gente, aunque no sea ni siquiera musulmán, aunque sea un ateo. El Corán le prohíbe matar a un ateo. Si no te causa ningún daño, tú no tienes ningún derecho a matarle a esa persona. Y nos nombran, llegó, cuando la gente, el otro día mi esposa dice que llevó al niño a un médico y había un paciente. Y la doctora le dice, Muhammad, vente para acá. Cuando el viejito le escucha el nombre de mi hijo, que se llama Muhammad, el tipo se asusta. O sea, ¿cómo se llama el niño? Muhammad. ¿Y por qué pusieron ese nombre terrorista? O sea, la ignorancia, ¿a dónde ha llegado? Sí, qué bárbaro. Es de un niño que apenas tiene 7 años. No saben. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el sionismo está trabajando, porque la religión que más crece en el mundo, porque es de verdad una religión de paz. Hay muchos venezolanos que ya se han convertido en musulmanes. Porque, háblame de mi esposa. Mi esposa, papá judía, mamá cristiana católica, y ella convirtió en musulmana. Dice que en el judaísmo, en el cristianismo, la sabe los 2 idiomas, y estudió en las monjas también, lo que no se le llenó, y le estaba buscando otra religión que se le daba paz, y me dice que lo consiguió en Islam. Como a nivel mundial, en la religión musulmana que más crece, el sionismo tiene que frenarle eso. ¿Y cómo le frena? Con su medio de comunicación. Y creando movimientos terroristas al nombre de islámicos. Por lo menos ISIS. ISIS es un grupo terrorista creado por Estados Unidos, creado por el sionismo, para derrocar, para destrozar a Siria y a Irak, para que más adelante Israel pueda invadir fácilmente, como está haciendo hoy con Líbano. Después de Líbano van a pasar a Siria, después de Siria van a pasar a Irak, después de Irak vienen por Turquía. Justamente tú me pasaste un comunicado hoy del presidente Erdogan, ya Israel está acercando a Turquía, porque después que vienen de Líbano, Siria, Irak, van a atacar a Turquía, porque la intención del sionismo asesino, crear su imperio.
El imperio de ellos llega hasta la mitad de Turquía. Sí, bueno, precisamente por eso es importante que en el contexto venezolano, si bien es cierto, tú nos has hablado con mucha sinceridad de los grupos terroristas que invaden la sana doctrina del Islam, nosotros tenemos que reconocer a lo interno del cristianismo. ¿Cuánta gente se dice que es cristiana, que ama a Dios, pero lamentablemente tenemos que decirle lo que les decía Gandhi: creo en Cristo, mas no creo en los cristianos, porque mucha gente que se asume cristiano es muy asesina. Y si vamos a hablar del contexto latinoamericano, tenemos que recordar a Pinochet en Chile, profundo católico vaticano, pero ya todos sabemos lo que pasó en Chile a la caída de Salvador Allende, por decir algo, de un ejemplo negativo, lo que quiere decir que podemos recordar las palabras del hermano cantor del pueblo, que cuando expresa no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, se quiere referir precisamente a que la religión no debe ser solo una práctica, no debe ser solo un dogma, debe ser un camino para el encuentro con Dios. Daniel, yo cada vez que voy para un evento de religioso o cultural, yo siempre doy este punto. Nosotros los musulmanes, aquí en Venezuela, tenemos más de 100 años viviendo. Como le dije el otro día en el Salón de Seco Samara. ¿Han escuchado alguna vez un ataque terrorista de parte de un musulmán aquí en Venezuela durante 100 años? No se conoce en la historia venezolana. Nunca, porque nosotros no somos terroristas, somos gente de paz. Nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en el día del juicio final y nosotros creemos en el paraíso y el infierno. Después de esta vida empieza la verdadera vida. Si yo me comporté mal en esta vida, en el día del juicio final, Dios me va a castigar y en vez de llevarme para el reino de Dios, en vez de llevarme al paraíso, me va a mandar para el infierno para pagar yo mi castigo. Tú sabiendo eso, castigo, que es en infierno, que uno no aguanta ni siquiera un yesquero, una quemazón, ¿cómo tú vas a aguantar la quemazón del infierno? Una persona que sabe existencia del infierno, existencia del día del juicio final, existencia de Dios, existencia del paraíso, tú crees, tienes fe, tú crees que tú puedes hacer algo mal, lo puedes matar, lo puedes robar, o lo puedes insultar. Esa es la creencia islámica. Ahí estamos hablando del juicio final, que era precisamente el nombre de nuestro programa, ¿no? Sí. Si creemos en un juicio final, tenemos una doctrina. Creemos por ética, no por moral. Creemos por ética porque creemos en los valores más profundos de la humanidad, sobre todo el de no hacer daño al prójimo. Y no hacer daño es no solo matar, porque se puede matar asesinando, pero se mata también malinformando, se mata también mintiendo, se mata también calumniando al prójimo, difamándolo, poniendo cosas en la vida del prójimo para perjudicarlo y no dejarlo acceder a una determinada posición. Y yo creo que en ese sentido el Islam, el cristianismo y el judaísmo tenemos altos valores éticos que compartir. Por eso concluíamos en una oportunidad la necesidad de enseñar los libros sagrados desde muy temprana edad a nuestros muchachos, ¿no? Porque más allá de ser Venezuela un país donde no trata de interferir en el tema religioso, es importante que la gente conozca las buenas enseñanzas para que pueda tomar una decisión respecto a qué hacer con su vida. Entonces, mi hermano Jairi siempre ha insistido en eso, siempre ha sido tu lucha, es un planteamiento hasta político. Político a la Asamblea Nacional. Entonces, quisiera que nos hablaras de eso, de la familia. Yo conozco a Muhammad Ali desde que estaba en el vientre de su madre. Y hacíamos programas, y participamos en los eventos religiosos. Y de verdad, Daniel, sería excelente si podíamos poner los libros sagrados, por lo menos en las primarias.
en todas las escuelas de Venezuela, para que un niño desde pequeño aprende quién es su Dios. Porque los tres libros, sea judío, sea evangelio, sea el Corán, o sea judío, cristiano, musulmán, creemos al mismo Dios y creemos a los mismos profetas. Nosotros creemos a Abraham como ustedes, a nosotros es un profeta. A Moisés los judíos creen, los cristianos lo creen a Moisés, nosotros también creemos. A Jesús los judíos no creen, pero nosotros sí creemos a Jesús. Jesús es un profeta, un mensajero de Dios que la mandó Dios al pueblo judío, a la humanidad. Después vino el profeta Muhammad, después de Jesús, y le mandó el Corán. Y el Corán no solamente vino a los árabes, vino a toda la humanidad entera. Hoy en día hay musulmanes de todas las razas. Vuelvo a repetir, hay muchísimos venezolanos que son musulmanes, hay muchísimos colombianos que son musulmanes, igual en Argentina o en Europa. Pero los tres religiones les llevan es una para vivir en paz, no en guerra. Tantos años vivieron en cruzadas matando uno al otro. Si creemos en el mismo Dios, ¿por qué tenemos que matar nosotros uno al otro? Y por esa razón deberíamos poner solamente, ojo, no digo las dogmas, los evangelios católicos o chiitas o sunitas, no. A los planteles solamente hay que poner los libros sagrados, el Torá, Evangelio y el Corán, para que los muchachos desde pequeños aprenden los valores y el mandamiento de Dios. Si nosotros les sanamos a los muchachos desde pequeños y le enseñamos a ese muchacho la existencia de Dios, existencia de los libros sagrados, existencia de la vida, esta vida y la otra vida, le enseñamos a los muchachos el día del juicio final. Si nosotros le enseñamos a los muchachos el paraíso y el infierno, mira, esos muchachos vivirán y tendrían una nación, tendrían un mundo de paz. Vamos a un segmento a propósito de que ha comenzado el año escolar. Vamos a conversar sobre la educación y sobre la cultura, apalancados en la fe, y esta propuesta que forma parte de nuestro movimiento Los Creyentes y del equipo interreligioso. Deberíamos registrarlo. Del Consejo Nacional Interreligioso, que también es parte de nuestro movimiento, que participa en el Congreso de la Nueva Época a propósito de la convocatoria nacional que hay de reflexión en el marco de la 7T. Hoy deberíamos registrarlo, el movimiento de los creyentes. Seguimos para Cultura, Patrimonio y Espiritualidad en Somos Asamblea Radio. Estamos conversando en este mes de octubre, que recién acaba de comenzar, sobre las grandes causas de la humanidad, de la resistencia del mundo, un enemigo común que tenemos, los sionismos y los imperialismos, enemigo común de Turquía y Venezuela, enemigo común de la causa justa del Islam, el cristianismo y el judaísmo, porque profesamos la vida, porque profesamos la paz, porque proponemos que nos amemos los unos a los otros y no que nos exterminemos. Y proponemos también que nuestros niños, niñas y adolescentes comprendan el mensaje de Dios, que nosotros le llamamos Padre, pero nuestros hermanos musulmanes le llaman el Creador, y tenemos unos debates pendientes en lo teológico a ese respecto, pero eso nos deja que no nos entendamos. Nos entendemos porque desde la visión crítica asumimos a un Dios único. Por eso asumimos esta simbología en el Dios único y Allahu Akbar, ¿verdad? Que quiere decir que nadie es tan misericordioso como Dios. Y el Corán le dice, no hay nada y nadie en la existencia que semeja a Él, que aparezca a Él. Es el único. El único. Se parece eso a lo que nosotros decimos en el creo en un Dios todopoderoso, creador, que hizo la tierra, todo lo que hizo el cielo, que hizo todo lo que existe, que hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y nos da la oportunidad del cambio. Eso es el Islam.
Eso es el cristianismo. Ese es el judaísmo. Y eso es el judaísmo. Ese es el judaísmo verdadero. Lo que pasa es que los sionistas tienen un político macabro y creen que son superiores a otras razas y tienen que crear sus imperios y tienen que verse un tal Mesías que todavía siguen esperando más de 3000 años y nunca lo va a llegar, porque ya llegó, ya se fue. Igual, los chiitas, los iraníes, hay algunas partes de los sunitas, esperan un Mehdi, según que va a venir Mehdi y va a venir a Jesús y van a unir las fuerzas contra el sionismo. Dajjal. Ese no existe. Esos son puros cuentos, comentarios. En ninguna parte del Corán le dice eso, que va a venir Jesús otra vez, o que va a venir un tal Mehdi, va a dar una batalla contra los sionistas y después va a acabar el mundo. O sea, esos son cuentos de hadas. Tú agarras en el Corán, en ninguna parte tú ves esa información. Yo le digo, Daniel, si una cosa tan importante que se va a volver Jesús otra vez para la tierra, o va a llegar tal Mehdi que están esperando los musulmanes, entonces ¿por qué el Corán no le dice? En ninguna parte le dice. Y los judíos dicen que después que les conquistan la tierra Canaán, la van a construir ¿sabe dónde está el templo de Salomón? Donde está la mezquita que está en Palestina, que tiene el amarillo. Uh-huh. Ahí dice que la van a destruir y la van a crear de nuevo el templo de Salomón para que llegue el Mesías que estén esperando. Y esperarán millones de años que no va a llegar, porque ya llegó y se fue. Eso lo llamamos en cristianismo milenialismo. Cristo venía dentro de 1000 años después de la desaparición del Jesús histórico, y mucha gente cree en el tema del arrebatamiento, que vas a estar caminando y como eres santo, Dios te va a absorber y vas a dejar de existir, tu ropa va a quedar en la calle. Son cosas que teológicamente no tienen explicación. Los evangelios creen el regreso no soy los angelicanos, pero los evangelios le creen al regreso de Jesús. Sí. Es que para la batalla. Por eso te hablo del amilenialismo, que es una profecía falsa, cuentos, que es un anatema. Yo digo cuentos, que habla de que tú vas a estar, por ser santo, caminando en un centro comercial y tu cuerpo se va a desintegrar y va a quedar tu ropa, porque fuiste salvado. Daniel, el único quien sabe el futuro o lo que va a pasar mañana, el único que sabe es el Todopoderoso, que es Dios. Amén. Más nadie lo puede pasar, lo que va a pasar después de una hora aquí para adelante. Jesús lo dijo en su palabra. Nadie puede, por más que quiera, añadirle un minuto, un segundo más a la historia, sino Dios. Exactamente. Entonces, estar haciendo ese tipo de cosas, vean el daño que le ha hecho a la humanidad. Esas falsas profecías nos llevan por caminos que son peligrosos, y allí está nuestro pueblo sufriendo. El pueblo de la Franja de Gaza ha sufrido mucho en la historia reciente y en la historia de más años. Nosotros clamamos por la paz, clamamos por la tranquilidad, aspiramos la conversión de los hombres, aun si así sea el más malo, va a tener su castigo, porque así es el planteamiento del juicio final. Pero debe de poner, porque esa no es la razón de la raza humana, que es la única raza en el mundo, no es acabarnos los unos a los otros. Así es. No es el signo de Caín sobre Abel, es la prosperidad, es el compartir el pan, es el compartir la mesa, es el compartir la palabra, es el compartir la cultura, la enseñanza, más allá de los antivalores de la guerra. ¿Por qué se inventa la guerra? ¿Por qué se plantea la violencia del hombre contra el hombre? La división de hombre contra mujer, que es una cosa tan por la cual se juzga al Islam como una religión bárbara, y en Europa sobre todo se quiere decir que dentro del Islam la mujer es oprimida, Daniel, y en las religiones occidentales
la mujer tiene más libertad cuando es todo lo contrario. De eso queremos hablar porque obviamente esta hermandad tiene un proyecto político, aunque mucha gente dice que la religión no es política y la política no es religión. Por eso, que eso es mentira. Por eso que estamos mal. Entonces, en el mundo está mal por esa misma razón, porque no le dejan entrar la palabra de Dios, la ley de Dios a la política y sino del hombre. Es que el hombre, si a mí me conviene una ley, a ti no te conviene. Y llega otra persona y le pone una ley, a la otra parte no conviene. Pero en cambio la ley de Dios es perfecto para toda la humanidad y a todos los países. Si nosotros logramos de verdad aceptar verdadero la ley de Dios, aplicar en la constituyente, el mundo entero se cambiaría, Daniel. No tuviera ese problema. Y otra cosa que tú acabas de hablar de los mujeres en Islam. Mira, las mujeres en Islam son las mujeres más tranquilas, más cómodas en el mundo. Porque en el mundo moderno le esclavizaron a la mujer. Ahora la mujer trabaja en la calle, después que termina, se tantea tanto, se cansa tanto y se esfuerza tanto trabajar en la calle, después llega a su casa a atender a 2, 3, 4 muchachos, a atender a la limpieza de la casa, a cocinar, a lavar, a planchar. ¿Quién es más esclava? Una mujer musulmana que 24 horas está en su casa y su deber es atender a sus hijos, darle mejor educación a sus hijos. Yo te hago una comparación. Mi primera esposa, mi primera pareja, que yo viví 17 años, ella trabajaba. ¿Y saben quién le dio atención y educación a mis muchachos? A las señoras que trabajaban en la casa. No es la misma educación que recibieron mis 3 hijos, que hoy en día la mamá de Mohamed Ali se queda en la casa y no trabaja y cuidando a Mohamed, y la atención y el cariño y el amor que recibió Mohamed es muy distinto que el cariño y amor que recibió de una mamá que trabajaba. Y ahorita mi esposa actual, que está en su casa, tranquilo, no trabaja, claro, sí trabaja en la casa, pero no tiene doble obligación, trabajar en la calle, ganar plata para sostener la casa y después venir como esclavo a trabajar en la casa, hacer el servicio de la casa. Por eso le digo, los musulmanes, las mujeres musulmanas, yo pienso que son mujeres más felices del mundo porque trabajan. Además, Dios lo compartió, la obligación del hombre y la mujer de la familia. Y Dios le dijo, el hombre va para la calle a buscar sustento y la mujer cuidar a su familia, a su hogar y darle educación a sus hijos. Correcto. En la línea cristiana, el padre es la figura de Dios en la casa, provee el pan y la madre contribuye a las labores de la educación de los hijos. Y nosotros hemos dejado la educación de los hijos a la escuela. La escuela es la academia, las competencias académicas las enseña la escuela, pero la escuela no puede enseñar la ética y los valores. Los enseña la casa, lo enseña la familia. Y en la familia es la mujer ese soporte para el hombre, para la vida nueva de otra mujer, con los valores que se pasan de madre a hijos. Que obviamente el padre también contribuye con eso, porque no se puede concebir en una familia moderna un padre que no contribuye a eso, como yo veo que los musulmanes, porque yo he estado en la mezquita, van con sus muchachitos a la mezquita y les enseñan el culto. Exacto. Y las madres también enseñan a sus hijas la práctica religiosa del culto en el Islam. Nosotros los cristianos hemos relajado mucho la norma porque nos hemos convertido en más ritualistas. Daniel, te voy a dar un que dato. Espirituales. Te voy a dar un dato. Vaya y visita los cárceles de aquí en Venezuela. A ver si consigues un musulmán en los cárceles. Lamentable decirlo, pero vaya y visita los cárceles de Venezuela a ver si te consigues un musulmán. Es por la enseñanza que da el Corán, el Islam. Sí. Y eso es lo que hace falta. No mentir.
No mentir, no robar, un valor no... supremo, o sea, un valor supremo que he conocido en el Islam. Y he conocido muchos hermanos del Islam temor que, a Dios, por ser sinceros, a veces caen incómodos. Y hemos tenido muchas veces que conversar con nuestro hermano Jairi. Él nos ha dicho, hermano, primero la verdad. Y de verdad tengo que testimoniar eso aquí como cristiano, que es la amistad que tengo con mi hermano Jairi. Y son de esos valores de nuestro Dios que uno asume como hombre de familia. Él conoce mi familia, yo conozco su familia, porque creemos que ese es el planteamiento de Dios. Multiplicarnos en nuestra familia y multiplicar nuestra simiente, nuestra raíz. Bueno, ahí creo que falta poquito tiempo, ¿no? 3 minutos. Bueno, Un mensaje para el mensaje, lo que quiero decir, de un Daniel, turco caraqueño. un turco caraqueño, pero mi mensaje no solamente para Venezuela, Daniel. Mi mensaje va a ser para el mundo entero, a la humanidad entera. La humanidad entera tiene hoy el día un enemigo monstruo, es el enemigo de toda la humanidad, que se llama el sionismo. La humanidad entera, los creyentes enteros deberían unirse contra ese monstruo para derrocar. Porque ese monstruo hoy el día agarró una fuerza, Daniel. Nunca en la historia del mundo, en la existencia del hombre, ningún gobierno, ningún imperio ha agarrado tanta fuerza como tienen hoy el día el sionismo. Hoy el día el sionismo te maneja toda la tecnología. El sionismo te maneja todas las redes sociales, todo medio de comunicación. El sionismo te maneja todos los armamentos, como te dije, toda la tecnología, todos los medicamentos, todas las semillas. Han alterado el origen de las semillas que nosotros hoy en día alimentamos de esos alimentos. Y ellos la manejan, como les dije, los barcos, los aviones, las clínicas, los médicos, o sea, los satélites. Hoy en día todo le pertenece a ese movimiento sionismo asesino. Que no es necesariamente identificar sionismo con judaísmo. No estamos hablando de los semitas, de verdad que son judíos religiosos que creen en Dios y que creen no matar y no lastimar. Estamos hablando de un movimiento macabro que se llama sionista asesina, y de verdad hoy el día quien lo controla el mundo entero son ellos, y toda la humanidad tiene un solo enemigo, se llama el sionismo, y debemos unir toda la humanidad entero contra ellos, si no vamos a ver muy feo, muy duro, no solamente los palestinos, no solamente los árabes, no solamente los musulmanes, sino el mundo entero va a ver ese desgracia de parte del sionismo. Bueno, este programa se ha quedado corto para las cosas que tenemos que compartir con nuestro hermano Jairi, con quien hemos compartido hasta el futbolito. Jairi es futbolero, hemos estado en el 23 de enero jugando futbolito. Lamentamos que las aspiraciones de nuestra selección de fútbol sala fueron opacadas por Ucrania, que también es un país del que tenemos que hablar por la incidencia sionista. ¿Quién es el presidente de Ucrania? Sobre Ucrania. Un sionista. Un sionista judío. Y muchos otros presidentes ucranianos. Tenemos muchas cosas que conversar todavía acá en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad con nuestro hermano musulmán Jairi Kuchukiabu, de la Asociación Turca, la Cámara Turca Venezolana. Pero bueno, así son los espacios en radio y televisión, tienen un tiempo finito. Dejamos abierta la invitación para una próxima edición en nuestro hermano Jairi y para las luchas que estamos desarrollando en la ciudad capital, en el estado Miranda y a nivel nacional como unión interreligiosa. Esto ha sido nuestro programa por el día de hoy. Nos despedimos deseándole a nuestros usuarios y usuarias que tengan un buen apetito y que este viernes recuerden siempre el encuentro con Dios, nuestro Creador. Amén. Sobre todas las cosas. Amén, amén. Dios le bendiga a Venezuela, Dios le bendiga al pueblo de Venezuela y Dios le bendiga a todos los creyentes, a toda la humanidad. Allahu Akbar. Amén. Muchas que viva Venezuela. Amén, que viva Venezuela. Que viva Turquía. Amén, que viva los creyentes que creen en Dios. Amén.